A ver, esta es una de esas historias que lo tienen todo. Empezaron siendo colegas, amigos incluso, se convirtieron en auténticos íconos, leyendas. Y acabaron como enemigos mortales. Hablamos, por supuesto, de Tupac Shakur y de Notorious B.I.G. Su rivalidad literalmente partió en dos el mapa del hip hop, y lo que dejó fue un rastro de balas y un montón de preguntas que a día de hoy siguen sin respuesta. Así que vamos a meternos de lleno y a ver cómo se encendió la mecha de ese fuego que al final se llevó por delante a las dos estrellas más grandes del momento. Cuando Biggie decía esto, no estaba soltando una rima para una canción. Ojo, estaba hablando de un miedo muy, muy real. La amenaza era palpable. La violencia estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Esto, que quede claro desde ya, no era ningún juego. Pero claro, antes de toda esta guerra hubo un tiempo de paz. Antes de que el odio se hiciera público, lo que había era amistad. Sé que ahora mismo cuesta creerlo de verdad, pero ¿es que es así? Los dos tíos que se convertirían en los pilares de esa guerra entre la costa este y la oeste, Tupac y Biggie, empezaron compartiendo micros, escenarios y sobre todo un respeto mutuo que parecía inquebrantable. Vamos a situarnos principios de los 90. El panorama era bastante claro. Por un lado tenías a Tupac, que ya era una superestrella, un ícono mundial. Y por otro a Biggie, que era el chaval que venía pisando fuerte desde Brooklyn, la gran promesa. Y oye, conectaron súper rápido. Tanto que Biggie llegó a ser el telonero de Tupac en sus conciertos. Se admiraban, colaboraban. Todo apuntaba a que iban a formar una alianza que, sinceramente, podría haber dominado la industria musical por completo. Pero toda esa buena sintonía, esa alianza, se hizo añicos, literalmente, en una sola noche. Un incidente súper violento en un estudio de grabación lo cambió absolutamente todo. Fue la semilla de la desconfianza, una semilla que no tardaría en crecer hasta convertirse en una guerra a muerte. Hablamos del 30 de noviembre de 1994. Tupac está en Nueva York, en el vestíbulo de los Quad Recording Studios, y de repente le tienden una emboscada. Le meten 5 tiros y encima le roban. Un ataque brutal, a sangre fría, que por muy poco no acaba con su vida. Y sí, Tupac sobrevivió milagrosamente, pero algo dentro de él se rompió para siempre. La confianza. Mientras se recuperaba, y sobre todo después, cuando acabó en la cárcel por otro asunto, había una pregunta que le daba vueltas en la cabeza sin parar. Si Biggie y Puffy estaban en el mismo edificio, ¿por qué nadie me avisó? Para él, ese silencio no era casualidad, ese silencio era complicidad, y la complicidad era una traición imperdonable. Y por si fuera poco, llegó lo que para Tupac fue la provocación definitiva. Unos meses después, Biggie sacó una canción titulada Who Shot Ya, o sea, ¿quién te disparó? A ver, su discográfica Bad Boy juró y perjuró que el tema se había grabado antes del tiroteo. Pero da igual, para un Tupac paranoico, herido y convencido de que le habían traicionado, ese título era una burla, una mofa directa, una confesión entre líneas. Fue sin más, la gota que colmó el vaso. Ahí se acabó todo. La amistad estaba muerta y bien enterrada. Y aquí es donde la cosa se descontrola del todo. Lo que había empezado como un problema personal entre dos tíos estaba a punto de explotar y convertirse en una auténtica guerra civil dentro del hip hop. El conflicto dejó de ser sobre ellos. Ahora iba de enfrentar dos filosofías, dos formas de vida, dos costas y dos imperios discográficos. La costa oeste contra la costa este. El beef estaba servido. Vamos a poner a los contrincantes. En una esquina teníamos a Death Row Records, el sello de Suge Knight. Eran la fuerza bruta de la costa oeste, todo muy crudo, peligroso, con esa energía directa de la calle. Y en la otra esquina, Bad Boy Records, el imperio de Puffy Combs en la costa este. Su rollo era otro, más pulido, más comercial, con una visión de negocio clarísima. Eran el día y la noche, dos filosofías totalmente opuestas. Y claro, Tupac y Biggie pasaron a ser los generales de cada bando. Y si faltaba algo para que esto fuera oficial, llegó en los premios Source de 1995. Imagina la escena. Están en Nueva York, territorio enemigo, la casa de Bad Boy. Y de repente sube al escenario el jefe de Death Row, Suge Knight, y suelta un dardo envenenado que va directo a Puffy Combs. La tensión enlasada, dicen, se podía cortar con un cuchillo. Ya está. Se había declarado la guerra públicamente. Poco después, Suge Knight paga la fianza para sacar a Tupac de la cárcel. La condición, que fiche por Death Row. Tupac acepta, y con toda la rabia acumulada se mete en el estudio. El resultado, Hit 'em Up. Y, esto no es un diss track normal, es probablemente la canción de ataque más salvaje, violenta y personal que se ha hecho nunca en el hip hop. Atacó a Biggie, se metió con su mujer, insultó a toda la costa este, fue cruzar una línea de la que ya no se podía volver. La guerra de palabras había llegado a su punto más alto, a un nivel de odio insostenible. Pero lo peor estaba por llegar.
porque esas palabras pronto iban a dar paso a la sangre de verdad. Entramos ya en la parte más trágica, en el final de esta historia. Nos vamos a Las Vegas. 7 de septiembre de 1996. Tupac acaba de ver un combate de boxeo de Mike Tyson. Va en el coche con Suge Knight, en el asiento del copiloto, y de repente otro coche se pone a su lado y empieza a disparar. Le alcanzan 4 balas. La escena es un caos. A partir de aquí, todo se precipita de una forma devastadora. Solo 6 días después de ese tiroteo, el 13 de septiembre, Tupac muere en el hospital. Y cuando la gente todavía está asimilando el shock, apenas 6 meses después, el 9 de marzo del 97, la historia se repite de una forma casi calcada, espeluznante. Biggie está en Los Ángeles y lo asesinan, también desde un coche en marcha. En medio año, las 2 estrellas más grandes del hip hop estaban muertas. La muerte de Tupac fue un shock mundial, una noticia que paralizó todo, y casi al instante todas las miradas, todas las sospechas, aunque no hubiera ni una sola prueba, apuntaron en una dirección: Biggie y la gente de la costa este. Para muchos era obvio, era una venganza, la consecuencia lógica de esa guerra que se les había ido de las manos. Pero lo más increíble y lo más frustrante de toda esta historia es que estamos hablando de hace décadas, y a día de hoy ninguno de los 2 asesinatos está resuelto oficialmente. Ninguno. Ha habido años de investigaciones, miles de documentales, teorías de la conspiración para todos los gustos, pero nada ha servido para sentar a los culpables en el banquillo. Y claro, ese vacío lo único que hace es alimentar más y más la especulación. Entonces, cuando el polvo se asienta y el humo de la batalla por fin se disipa, ¿qué es lo que queda? Pues sinceramente, solo queda una tragedia enorme, un legado complicadísimo de gestionar y una certeza absoluta. En esta guerra no hubo ganadores. Aquí, al final, perdieron todos. El mundo del hip hop se quedó en estado de shock. Se creó un vacío de poder que parecía imposible de llenar. Por un lado, tenías a gente como Snoop Dogg pidiendo calma, pidiendo paz, intentando cerrar esa herida tan profunda. Pero por otro lado, la maquinaria de la industria musical que no para nunca. Y, siendo un poco cínicos, hay que decirlo, las ventas de los discos póstumos de Tupac y Biggie se dispararon por las nubes. La tragedia se convirtió en un negocio de millones. Y ojo que aquí hay otro actor del que no nos podemos olvidar: los medios de comunicación. Porque las revistas, la tele, la radio, no se limitaron a informar de lo que pasaba, no, fueron un paso más allá. Le echaron gasolina al fuego, convirtieron una rivalidad personal en un espectáculo nacional, en un circo mediático, obligando a todo el mundo a elegir un bando. Y hay mucha gente que piensa que esa presión constante, ese sensacionalismo, fue una pieza clave para que todo terminara como terminó. Y al final, la pregunta que sigue flotando en el aire después de tantos años es esa. ¿Todo esto se podría haber evitado? ¿Fue simplemente el resultado inevitable de 2 egos gigantescos chocando? ¿O fue más bien una tormenta perfecta? Una mezcla explosiva de presiones de la industria, la cultura de las pandillas y unos medios totalmente irresponsables. Es una pregunta que la verdad no tiene una respuesta fácil. Y es el epílogo de una historia que cambió el hip hop para siempre.